Buenas tardes con todos y bienvenidos al acto de inauguración de la jornada de capacitación, la suspensión de la sustanciación del proceso, artículo 651.3, Código Orgánico Integral Penal, organizado por la Defensoría Pública, Fundación Hacienda Ecuador, Plataforma por el Acceso a la Justicia, Tutela Judicial Efectiva, con el apoyo de la Fundación Hans Seidel y con el aval de la UTPL. En coordinación con la Dirección de Administración del Talento Humano. Saludamos la presencia de Franklin Poveda, Coordinador General de la Gestión de la Defensoría Pública Subrogante, Michelle Portaluppi, Coordinadora Regional de la Defensoría Pública del Litoral, Sharon Zambrano, Coordinadora Provincial de la Defensa de Víctimas de Guayas, Mónica Vanega Cedillo, Directora Ejecutiva de la Fundación Hacienda Ecuador, Ana Lucía Robles, directora de programas de la Fundación Hans Seidel. Como facilitadora, Eugenia Avilés Cordero, juez especializada contra la violencia a la mujer o miembros del núcleo familiar. Al público de nuestra institución y consultorios jurídicos gratuitos de la Defensoría Pública. Bienvenidos. La discriminación de las mujeres y la violencia de género es un problema que traspasa fronteras, ya que está en la mayor parte del mundo. Con la característica de las vivencias del maltrato, son enormemente parecidas en todos los lugares y culturas. Bienvenida por parte de Michelle Portaluppi, Coordinadora Regional de la Defensoría Pública del Litoral. Muy buenas tardes con todos. Para mí es un gusto poder compartir el día de hoy esta capacitación. Realmente hemos escuchado en muchas ocasiones que el conocimiento es poder. Pero este conocimiento no sirve de nada si no lo ponemos en práctica en nuestro trabajo diario. Para nuestra máxima autoridad, el doctor Ángel Torres Machuca, es prioritario que los defensores públicos estén a la vanguardia en temas de capacitación y actualización de sus conocimientos. La única forma de brindar un mejor servicio a nuestra ciudadanía es teniendo el conocimiento y pudiendo practicarlo en cada una de las defensas que tenemos en nuestro cargo. Para mí, como coordinadora regional del litoral, he podido palpar las diferentes situaciones a las que los defensores públicos del área de víctimas se enfrentan. Es una realidad muy triste, la cual estamos invitados todos a sensibilizarnos en esta área. Por eso los invito a estar atentos a esta capacitación, a aprovechar las herramientas que la Escuela Defensorial nos está poniendo en nuestras manos para tener ese poder, para tener el conocimiento en nuestras manos. A partir de la pandemia causada por el COVID-19, tenemos un privilegio y es pues que realmente nos hemos tenido que reinventar y hemos podido tener acceso a lo que son las capacitaciones virtuales. Esta modalidad vino para quedarse y de alguna forma nos va a permitir a todos estar más unidos y sobre todo constantemente actualizándonos en el conocimiento. Debo agradecer a la jueza Eugenia Avilés Cordero, que el día de hoy va a ser la que nos va a brindar esta capacitación y sobre todo por haber compartido con nosotros sus conocimientos desde su experiencia. Cuando el conocimiento crece, pues crecen también las oportunidades y estas oportunidades se van a multiplicar para cada uno de nosotros. El conocimiento nos lo llevamos y la experiencia que nos permite nuestra institución tener día a día con nuestros usuarios hará que cada vez el trabajo que realicemos sea muchísimo mejor. Así que les doy la bienvenida a esta capacitación que espero la disfruten y la aprovechen tanto como todos nosotros en el momento que la hemos organizado. Muchísimas gracias por estar aquí. Muy buenas tardes. Gracias, Michelle. Intervención por parte de Mónica Vanegas, directora ejecutiva de la Fundación Hacienda Ecuador.
Buenas tardes, muchísimas gracias por su presencia. Quiero empezar agradeciendo siempre al doctor Ángel Torres Machuca, Defensor Público General, por darnos la oportunidad a nosotros como organización de la sociedad civil y con este nuevo proyecto o plataforma de acceso a la justicia, tutela judicial efectiva, para aportar de manera efectiva y transparente a la capacitación de los defensores públicos del país. Agradecer también a Rosy Jiménez, con quien tenemos constantes reuniones y estamos siempre viendo los mejores temas en que aportar de acuerdo a las verdaderas necesidades institucionales de capacitación que tengan ustedes como servidores públicos y más aún quienes ejercen el patrocinio y la abogacía de los ecuatorianos. Quiero también saludar la presencia de Michelle Portalupi, directora regional del Litoral, quien también con todo el compromiso está pendiente que en las provincias donde ella lidera lleguen estos conocimientos. Y quiero felicitarles principalmente a ustedes. No me canso de repetir, ya me han escuchado en varias ocasiones, pero siempre es válido decir que ustedes están comprometidos con su trabajo y que se dan el tiempo necesario para seguir recibiendo conocimientos. Por un lado, para ustedes puede ser un certificado más que seguro hará más cotizable su hoja de vida, pero para quienes reciben su servicio será un mejor patrocinio, una mejor oportunidad de acceder en forma adecuada a la justicia y encontrar justamente que puedan ser defendidos de la manera en que merecen todos los ecuatorianos, independientemente de que tengan o no acceso a recursos para pagar este patrocinio. De ahí la loable tarea que ustedes desempeñan como defensores públicos de manera gratuita. Quiero agradecer también a la Fundación Alemana Heinz Sender por confiar en la Fundación Haciendo Ecuador, por apoyarnos para seguir llegando con estas escuelas a varias organizaciones públicas y también a la Universidad Técnica Particular de Loja, quien con su prestigio nos da el aval para que ustedes también puedan recibir un certificado que tenga precisamente esa validez de horas académicas. Gracias también a la expositora del día de hoy, a la jueza que nos acompaña, sobre todo porque va a tratar un tema que definitivamente es importante. Juez especializada contra la violencia a la mujer y los miembros del núcleo familiar, la señora Eugenia Avilés Cordero, un tema que realmente es alarmante en el país frente a la región con índices altos, pero nosotros estamos aquí para capacitarnos y para permitir que esas personas víctimas de este tipo de violencias puedan acceder a la justicia en forma oportuna. Muchas gracias por estar aquí, bienvenidos y bienvenidas, y siempre el aporte de la Fundación Haciendo Ecuador. Gracias, Mónica. Para la inauguración de este evento contamos con la intervención de Franklin Poveda, coordinador general de la Defensoría Pública subrogante. Muy buenas tardes, señora jueza Eugenia Avilés, expositora del presente evento, señora directora de la Fundación Haciendo Ecuador, señora coordinadora regional del Litoral de la Defensoría Pública, señores directores, señores defensores públicos y todos los asistentes, muy buenas tardes. Es un honor para mí poderme dirigir a ustedes en calidad de delegado del señor doctor Ángel Torres Machuca, defensor público general del Ecuador, quien se ha preocupado de que su administración tenga como prioridad la formación, capacitación y especialización del personal misional, con el propósito de que exista una construcción permanente de conocimientos que garanticen a los usuarios de nuestro servicio una defensa técnica, eficaz, con calidad y calidez. Más aún cuando se trata de temas tan sensibles como los procedimientos que se pueden adoptar en delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. La Defensoría Pública, de conformidad con la Ley Orgánica de la Defensoría Pública, publicada en el 5º suplemento del Registro Oficial número 452 del 14 de mayo del 2021, brinda asesoría, asistencia legal en todas las materias y patrocinio en materia penal al investigado y procesado cuando éste se encuentra en estado de indefensión o vulnerabilidad para el acceso a la justicia. Y en lo que respecta a las víctimas en infracciones contra la integridad sexual y reproductiva, trata de personas, tráfico ilícito de migrantes y diversas formas de explotación, delitos de odio, genocidio, lesa humanidad,
asesinato, robo con muerte, femicidio, homicidio, desaparición de personas y en todos los casos de víctimas de infracciones contra la mujer o el núcleo familiar o violencia de género, desde la investigación previa o inicio de la acción penal hasta su conclusión. Reiterando el compromiso de la actual administración de contribuir a la formación continua de todos los servidores y funcionarios de la Defensoría Pública, expresando un especial agradecimiento a la señora expositora, me es grato darles una cordial bienvenida y declarar inaugurada la presente jornada de capacitación. Gracias, Franklin. Y de esta manera damos por inaugurada la jornada de capacitación. Podemos recordarles a los señores asistentes que deben tener encendidas sus cámaras, apagados sus micrófonos. Recordarles también que el link de asistencia se enviará al chat del Zoom. También indicarles que la capacitación es de evaluación y que se realizará mediante la plataforma Moodle. Además, solicitamos a los asistentes enviar a través del chat del Zoom las preguntas para el expositor, mismas que se leerán y se contestarán al término de su intervención. Iniciamos esta jornada con la intervención de la abogada Eugenia Avilés, jueza especializada contra la violencia a la mujer o miembros del núcleo familiar, quien es abogada en jurisprudencia, especialista en Derecho Penal y Justicia Indígena, magíster en Derecho Penal, Procesal y Criminología. Se ha desempeñado como secretaria de Juzgado Adjunto Sexto de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Guayas, coordinadora provincial de la Asesoría Jurídica de Guayas, jueza especializada contra la violencia a la mujer o miembros de su núcleo familiar del Cantón Durán. Ha realizado varias capacitaciones como Conferencia Internacional y Nacional en temas de perspectiva de género, violencia contra la mujer y su diversidad. Docente titular de Género, Diversidad e Interculturalidad. Tiene obras publicadas sobre el femicidio, un reto para la administración, justicia en el Ecuador. Damos la bienvenida a la abogada Eugenia Avilés, quien tendrá 60 minutos para su intervención. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes con todas y con todos. Por favor, nuestro anfitrión me podría confirmar si se escucha bien el audio. Claro que sí, Doc. Sí se escucha, perfecto. Ok, muchísimas gracias. Primero, un afectuoso y muy respetuoso saludo al señor doctor Ángel Torres Machuca, defensor público general, quien en su importante gestión ha permitido realizar esta colaboración con la sociedad civil que el día de hoy nos permite estar encontrándonos en este tan importante evento. Muy buenas tardes, señor doctor Franklin Poveda, coordinador general de gestión de la Defensoría Pública subrogante. Señora doctora Michelle Portalupi, coordinadora regional de la Defensoría Pública del Litoral. Señora abogada Sharon Zambrano, coordinadora provincial de defensa de víctimas de Guayas. Señora doctora Mónica Vanega Cedillo, directora ejecutiva de la Fundación Haciendo Ecuador. Señora doctora Ana Lucía Robles, directora de programas Fundación Hans Seidel. Señoras defensoras, señores defensores. Para mí realmente es un honor esta tarde poder conversar con ustedes. Lo hago con mucha humildad y lo hago realmente porque esto es parte de lo que tiene que hacer el Ecuador en general en todas sus instituciones. El deber de debida diligencia nos va a dar 4 obligaciones al servidor y a la servidora pública. Primero, en los temas de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, o como en la comunidad internacional se lo determina violencia basada en género, hay que identificar que lo primero que debe hacer el Estado es la prevención. Luego deberá investigar para llegar a una sanción y luego reparar las violaciones de derechos humanos y evitar la impunidad. Sin embargo, en esta tarde, hoy me pregunto, ¿cómo cumplimos con el deber de la debida diligencia si no tenemos los conocimientos formales que nos permitan contribuir y cumplirla? En la esfera de la administración de justicia, en lo que respecta a este servicio
que ayuda día a día a las personas en el Ecuador, cumple un rol fundamental la Defensoría Pública. Son ustedes quienes permiten que se garanticen las reglas del debido proceso. Jueces y juezas no pudiéramos actuar, no pudiéramos resolver los conflictos si no estuviera esta oposición o esta tutela a lo que es el patrocinio efectivo de la víctima. Labor que reconozco día a día en el cantón en el que cumplo mis funciones, donde cuento con la satisfacción de tener compañeras y compañeros entregados en su tarea del ejercicio de la Defensoría Pública. El día de hoy me comprometo a entregar todo lo que mi poca experiencia puede contribuir. Para mí me honra escuchar las gratas palabras de las personas que me antecedieron. Han denominado a este tan importante evento una capacitación. Sin embargo, con tener estas figuras nuevas en el procedimiento, en nuestra normativa penal, debo identificarlo que esto realmente será un conversatorio en el cual pueda ir desglosando estas reglas en particular que va a tener este tipo especial de procedimientos. Sin embargo, también debo poner en la palestra que me nutriré de sus experiencias. Por esto quiero agradecer formalmente a la Defensoría Pública, porque permite cumplir con este principio de debida diligencia. Ya saben, la prevención, la investigación, la sanción y la reparación de estas violaciones de los derechos humanos y evitar la impunidad únicamente se lo consigue con la formación formal. Luego de eso empezaremos a revisar qué están haciendo los diferentes actores en este tipo de infracciones. Dicho esto, quiero determinar que esta jornada la he denominado Taller sobre el procedimiento unificado, especial y expedito para el juzgamiento y sanción de los delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. Por favor, ¿me confirman si está la presentación? Sí, Doc, sí se ve la presentación. Perfecto, muchísimas gracias. Y bueno, primero tendremos que identificar qué delitos son susceptibles de este procedimiento. Claro está, lo acabo de mencionar. Unificado, especial y expedito para el juzgamiento y sanción de los delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. Entonces, esto nos llevará al fácil razonamiento, que lo que tendremos que hacer es revisar en nuestro catálogo de infracciones cuáles son este tipo de delitos. Y bueno, el legislador se encargó de determinar a la violencia física, que está en el artículo 156 del COIP, tendremos a la violencia psicológica en el artículo 157 del COIP y a la violencia sexual, que la encontramos en el artículo 158. En lo que respecta a la violencia sexual, me parece pertinente hacer la aclaración. Si bien tenemos este procedimiento que es unificado, especial y expedito, en el cual cumplimos con esta regla constitucional de darle a la víctima de una infracción penal este trámite ágil para la solución de su pretensión punitiva, en el caso de los delitos de violencia sexual, el legislador se ha encargado de determinar que se aplica este procedimiento sin perjuicio de la disposición, de la aplicación de las disposiciones comunes a los delitos contra la integridad sexual y reproductiva. Entonces, podemos ir identificando que si bien tenemos una ruta a seguir, a este procedimiento le vamos a ir agregando las reglas propias que el código nos va a ir a determinar. Para mi gusto, y siempre lo he mencionado, que el procedimiento unificado, especial y expedito para el juzgamiento de la sanción de los delitos de violencia contra la mujer o los miembros del núcleo familiar responde a estos compromisos internacionales. Recordemos el caso María da Peña versus Brasil. La Corte Interamericana establece y combina realmente a los estados de que deben adecuar sus legislaciones y establecer recursos que sean especialísimos. No son el mismo trámite que vamos a establecer para cualquier infracción en general en relación a lo que se establezca a la violencia contra la mujer. Entonces, es importante. Este procedimiento tiene su razón de ser. ¿Por qué? Porque así ya la Corte Interamericana lo ha determinado en esta tutela
a estas vulneraciones de derechos humanos. Ya también ha sido enfática la Corte Interamericana al establecer que la vulneración de los derechos de la mujer es un tema de derechos humanos y hay que darle la atención debida. Entonces, cada vez que nos enfrentamos a este tipo de cambio en la normativa o cuando empezamos a revisar que aparecen este tipo de infracciones, siempre respondemos y tengamos la alerta que esto va a depender mucho de lo que es la comunidad internacional y su combate contra esta pandemia social, llamado violencia contra la mujer. Entonces, comprendido esto, podremos identificar, y para que a nadie se le olvide, vamos a tener estos 3 delitos: violencia física, violencia psicológica y violencia sexual. Vamos a ir identificando también que dentro de este procedimiento vamos a tener unos principios que considero eran necesario establecer. Primero, arrancamos con una centralidad de la víctima, principio que también ya la Corte Interamericana ha ido desarrollando a través de sus fallos y ha establecido que es la víctima el centro del proceso penal. Es a esta víctima a la cual tendrá que proteger el Estado y empezar a establecer cuáles son las diligencias idóneas, necesarias y pertinentes para poder establecer este derecho a la verdad. Y una vez que hemos conseguido el derecho a la verdad, podremos hablar de una sanción y una reparación. Esta centralidad de la víctima es muy importante que siempre la tengamos en cuenta, porque es de aquí donde empezaremos a revisar cómo la víctima tiene un papel protagonista en este tipo de procedimiento. Ya lo vamos a establecer que primero es la víctima la que va a sufrir el impacto de la infracción. ¿Ok? Entonces, aquí hay también que establecer la alerta. La víctima es víctima porque el Estado le falla. Entonces, si ya el Estado le falló en su sistema de protección, lo mínimo que podría hacer es empezar a protegerla. Luego de eso, empezaremos a revisar cómo esta víctima tiene esta garantía de continuar o no con el proceso, y se tendrá que respetar su voluntad, así como también es la víctima la que en un momento puede solicitar a la autoridad que este procedimiento se suspenda. Sin embargo, estos son como pastillas para ir comprendiendo de lo que hablaremos el día de hoy. Lógico está, este procedimiento es netamente dispositivo, tendrá que activarlo, en este caso, el titular de la acción pública. Así lo determina la Constitución en el artículo 195, lo cual yo considero que ya todas las personas en este conversatorio lo tenemos claro, que es la Fiscalía. Sin embargo, es necesario determinar que este principio es propio de este tipo de procedimiento. Lógico está, por su inmediatez y porque las diligencias se van a evacuar en la menor cantidad de audiencias posibles, tendremos que establecer que este procedimiento también responde a un principio de concentración y economía procesal. Y lo he dejado al último, sin embargo, a este le vamos a dar un énfasis muy, pero muy importante, que es el de la no revictimización, garantía que se encuentra establecida en nuestra Constitución, artículo 78, vamos a encontrarlo lo que respecta a este fallo de María da Peña versus Brasil, así también lo encontramos identificado en casos similares también en los cuales se ha resuelto sobre violencia basada en género, como es el caso Campo Algodonero, González y otros versus México. Y aquí vamos a entender que dentro de este procedimiento lo que vamos a tener que garantizar es no estar torturando a la víctima con una o varias diligencias en las cuales tenga que ir narrando sobre el episodio violento. Recuerden, ya lo decía desde el inicio, la víctima se convierte en víctima porque el Estado le falla. Entonces, esto le corresponde ya luego al sistema evitar seguir torturando a la víctima con este dolor de ir reviviendo el episodio traumático. Y esto es indispensable a tener en cuenta, más que nada cuando realizamos el patrocinio técnico.
porque lo idóneo, yo comprendo las diferentes etapas del proceso, así como también todas las situaciones en las cuales nos podemos encontrar en el momento en que prestamos este tipo de servicio. Pero lo adecuado para cumplir con esta debida diligencia es que la persona que va a asistir en este patrocinio técnico a la víctima sea quien la acompañe hasta el final, de tal manera que se garantiza este principio de intimidad, de confidencialidad, porque ya tenemos a una sola persona que va a tener esa información de la víctima y no la vamos a estar entrevistando y pasar por área y área en la cual la víctima, lógico está, para poder garantizarle el derecho a la defensa que le asiste, va a tener que contar sobre el episodio violento para que se pueda preparar este patrocinio técnico. Entonces, en lo que le sea posible, tratemos de considerar que es adecuado que el defensor o la defensora que inicia el proceso con la víctima sea quien asista hasta el final, para que podamos garantizar este principio de no revictimización. Bueno, en lo que respecta a la competencia en este procedimiento, es necesario establecer que aquí la competencia por criterios de funcionalidad se va a dividir. Y primero vamos a encontrar que es el juez o la jueza de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar quien conoce el procedimiento desde el inicio, siendo esto en la formulación de cargos. Y es esta misma autoridad quien lo va a llevar hasta la etapa de evaluación y preparatoria de juicio. Ya luego es un tribunal de garantías penales a quien le va a corresponder la etapa de juicio. Y en caso de presentarse los respectivos recursos, tendremos en primer momento a un tribunal superior, que es la Corte Provincial, y de llegar el caso en lo que es el recurso extraordinario de casación, recordemos que lo tendrá en conocimiento la Corte Nacional. Y algo que es imposible no comentar es una de estas confusiones que a veces se saben presentar. Antes de la reforma que se realiza en el año 2019 al Código Orgánico Integral Penal y que entra en vigencia en el año 2020, teníamos este paréntesis si aplicábamos el procedimiento abreviado o no. Antes estaba, ustedes recordarán, excluido para este tipo de infracciones. Por suerte, el Poder Legislativo arregla este conflicto que había en la norma y establece que en el artículo 635, numeral 1, dentro de las reglas del procedimiento abreviado, tendremos en cuenta que se lo va a poder admitir que la infracción cuya pena privativa de libertad sea hasta 10 años y que no sea una infracción de violencia sexual. Entonces, para los casos de violencia física y violencia psicológica, cuya pena no pase los 10 años, es posible que el fiscal realice la propuesta del procedimiento. Y es aquí donde voy a recordar este principio de centralidad de la víctima que les decía, que es esta víctima quien en este tipo de procedimiento tiene un rol muy protagonista. ¿Y qué pasa? El fiscal, lógico, va a poner la propuesta del procedimiento. La va a presentar desde la formulación de cargos hasta la audiencia de evaluación y preparación de juicio. Hasta ahí no ha cambiado nada. Pero es importante que dentro de esta propuesta la Fiscalía, al momento que realice la información de cuál es la pena que está solicitando, le ponga en conocimiento a la víctima. Perfecto, entonces va a ser la víctima la que el juez o la jueza tendrá que escuchar dentro de una audiencia que se va a celebrar 3 días después. Dentro de esta audiencia oral y pública se va a definir por parte de la autoridad jurisdiccional si se acepta o se rechaza el procedimiento abreviado. Aquí es interesante que en el artículo 651.1 en su numeral 13, la norma nos ha establecido y le he hecho énfasis. En esta audiencia será escuchada la víctima si así lo solicita. ¿Para qué?
para que se valore si está de acuerdo o desacuerdo en la aplicación de este procedimiento. Y el jugador o la jugadora siempre considerará esta manifestación que realice la víctima para poder determinar las agravantes, ¿ok? Si estamos bien hasta ahí, por favor ustedes me dicen si me siguen o si me detengo para poder hacer una retroalimentación de lo que hemos estado explicando. ¿Estamos bien hasta ahí? Bueno, no veo mensajitos en el chat, así que voy a continuar. Bueno, entonces ya tenemos en cuenta que este procedimiento va a ser especial, se va a destinar exclusivo para los casos de violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, y en los casos cuya pena no supere los 10 años, podremos aplicar procedimiento abreviado en violencia física y violencia psicológica. Una de las novedades de este procedimiento unificado, especial y expedito para el juzgamiento de estos tipos de delitos es la suspensión. Esta suspensión que la vamos a tener que tratar de conformidad a lo que establece el artículo 651.3 en el COIP. Y es ahí donde se nos va a abrir el catálogo de reglas que vamos a seguir. Yo, para efecto de hacerlo más didáctico, lo he dividido en estas preguntas. Entonces, ¿cuándo procede la suspensión de la sustanciación del proceso? Bueno, este va a proceder cuando se trate en los delitos de violencia física contra la mujer o miembros del núcleo familiar, cuando, ojo, es aquí donde nos pone la clave el Poder Legislativo, que la lesión no supere los 30 días de incapacidad o enfermedad. Perfecto, ya tenemos la primera regla. Ya sabemos que en violencia física se lo admite la suspensión siempre y cuando esta lesión no supere los 30 días. Así también lo vamos a poder aplicar en lo que es el delito de violencia psicológica, cuya pena no sea, cuya pena sea hasta de 1 año. Entonces, para dejarles unas pollitas, les he puesto en la lámina 156, concordancia 152, numerales 1 y 2. Cuando las víctimas lleguen con estas pretensiones, lo primero que tendremos que hacer es revisar la formulación de cargos y poder analizar si cumple con estos dos artículos. 156, violencia física, en su remisión 152, 1 y 2, que es el delito de lesiones. En el caso de la violencia psicológica, únicamente lo podremos aplicar en el inciso primero. ¿Por qué? Porque ya en el inciso 2 vamos a ver que la pena se agrava en base a esta doble vulnerabilidad que tiene la víctima, como es el caso de la discapacidad, niños, niñas, adolescentes, ¿ok? Como por unos ejemplos irlo citando. Bueno, ahora, otra interrogante que va a ser importante resolver en esta noche, tarde-noche, es ¿cuándo es procedente solicitar esta suspensión? Esto es importante. ¿Cuándo la podemos solicitar? Bueno, aquí van a tener un rol muy importante quienes realizan el patrocinio de la víctima. ¿Por qué? Porque la persona que realiza esta petición es la víctima. Es la víctima la que comparece a la fiscalía y le explica, fiscalía, estoy dentro de un 156, remisión 152, 1 o 2, o fiscalía, esta es una infracción del 157, inciso primero, solicito que se aplique la suspensión a la sustanciación del procedimiento unificado, especial y expedito, ¿ok? Entonces, será la fiscalía que, mediante un impulso fiscal motivado, se pronuncie y lo informe al juez o a la jueza. La fiscalía lo que hace es trasladar realmente la petición de la víctima a la juez o la jueza. Y esta autoridad jurisdiccional es la que tendrá que resolver esto en una audiencia. ¿Cuál es la línea de tiempo para poder proceder con esta petición de la suspensión? Desde la formulación de cargos, que inició el proceso
realmente hasta la audiencia preparatoria de juicio. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si ya llegamos a la audiencia preparatoria de juicio, el labor de la Fiscalía ya va a ser acusar. Entonces, muy atentos y muy atentas en el momento en que estamos brindando este patrocinio a la víctima, que es solo en esta brecha de tiempo. ¿Ok? Seguimos entonces. Pero ojo que si bien es la víctima la que va a tener este rol protagónico, la persona procesada no es que va a esperar simplemente el impulso por parte de la víctima, sino que la norma nos ha identificado que esta persona procesada va a tener que cumplir con unos requisitos. El primero, como en cualquiera de estos procedimientos en los cuales va a tener un beneficio, se le va a exigir que no debe tener otra sentencia o proceso en curso por delitos de violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar. Perfecto. Entonces, esto va a ser lo primero que la persona procesada deberá acreditar si es que se quiere beneficiar de esta petición que realiza la víctima. Entonces, en un caso de reincidencia, se me ocurre imposible poder aplicar esta suspensión del procedimiento. Ya sabemos que no va a cumplir con el primer requisito de la persona procesada, por lo tanto, no va a ser procedente. ¿Qué más? La persona procesada va a tener que tendrá que acreditar que no ha sido beneficiada por una salida alternativa en otra causa. Aquí es importante que tengamos en cuenta de que la norma no dice en qué tipo de causas, no lo dice. Aquí el legislador, la legisladora, se le olvidó que no estableció si esta persona procesada pudo haber tenido en su momento una suspensión condicional de la pena en otro tipo de delito. O si de repente llegó una conciliación en otro tipo de infracción. Sin embargo, la norma le ha exigido que tendrá que acreditar que no ha sido beneficiada por una salida alternativa en otra causa. ¿Ok? Entonces, esto me parece importante dejar puesto para el debate realmente, porque aquí la persona que realiza, en cambio, la defensa técnica es la que va a estar encargada de cumplir con este requisito. Yo considero que sería realmente adecuado que se determine que no ha sido beneficiada en ningún otro tipo de causas en una salida alternativa. ¿Ok? Sin embargo, ya podremos ir analizando estos temas. Ahora, ojo, hay que tener en cuenta un tercer requisito. Ya sabemos, no va a tener unos temas pendientes, pero ahora va a tener que cumplir con un tratamiento psicológico, educación sexual y la prevención de recaídas. Bueno, aquí lo interesante es que la norma se ha encargado de que esto sea a través de las redes de salud pública, de tal manera de que esto no le va a significar un gasto a la persona procesada de tener que asistir a un tratamiento psicológico privado, así que esto simplemente será de disponer a esta cartera del Estado el auxilio y la persona procesada tendrá que someterse a este tratamiento. Esta parte del tratamiento es importante porque ya lo veremos que esta va a ser una de las condiciones que la persona procesada va a tener que cumplir, y si no lo culmina, lo abandona, ya veremos las consecuencias que el procedimiento nos ha establecido. Bueno, aquí he hecho una especie de ruta para poder identificar cuáles van a ser los pasos a seguir. Primero, ya sabemos que tendremos que tener iniciado el procedimiento, y esto va a ser desde la formulación de cargos hasta la etapa de evaluación y preparación de juicio. Esa es nuestra línea del tiempo en la cual la víctima tendrá que manifestar su voluntad. 2. La víctima tendrá que solicitarlo a la Fiscalía. Recuerden, es la víctima la que activa realmente este trámite que es la suspensión. Perfecto, luego de que la Fiscalía ha recibido esta petición, lo que hace es que informa
a la juez o a la jueza. Esta juez o jueza aquí sí va a tener un rol activo, un rol participativo, no puede pronunciarse en el sentido de activar la suspensión, pero si ya recibe la petición, aquí sí tiene un trabajo importante. ¿Y qué va a tener que realizar la jueza o el juez? Va a tener que disponer la intervención de la oficina técnica. Esta oficina técnica que se conforma por médicos, psicólogos, psicólogas, trabajo social. Y estas personas van a tener el rol de evaluar el riesgo de la víctima. Y como esto no se queda en la víctima únicamente, también de sus dependientes. Aquí hay algo importante de que esta misma oficina técnica es la encargada de realizar un examen psicosocial de la persona procesada. Revisando un poco estas exigencias de carácter técnico, recordemos que aquí la mayoría de las personas ejercemos en la profesión de la abogacía, lo que la norma le ha trasladado a esta oficina técnica es que nos evidencie si aquí se pueden presentar riesgos en la suspensión. ¿Ok? ¿Por qué? Porque puede darse el caso, y únicamente solo para comentario, de que esta víctima se encuentre inducida, de que esta víctima sea manipulada. Entonces, esto es lo que tendrá que determinar la oficina técnica a través de su investigación de campo. Insisto, no nos olvidemos de este rol protagónico que tiene la víctima y es un derecho que le otorga el COIP de su participación o no en el proceso penal. Hoy por hoy, a través de esta suspensión, le ha dado una oportunidad más, que es incluso suspender el procedimiento. Sin embargo, por estos criterios que envuelven a este tipo de infracciones, considero que el Poder Legislativo blindó este procedimiento en base a esta intervención de la oficina técnica. Lo cual es importante que se cumpla, porque es esta información la que se lleva a la audiencia y es lo que podrá permitir decidir si se suspende o no. Entonces, ya nos encontramos en la audiencia, se escucha la petición ya formal de los sujetos procesales y aquí es importante, la persona procesada deberá aceptar la reparación integral a la víctima. Entonces, dentro de esta audiencia, para poder proceder a la suspensión, el jugador, la jugadora, tendrá que disponer cuál es la reparación a la víctima y esta persona procesada la deberá aceptar. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Todavía creo que no tengo mensajitos en el chat, así que continúo. Perfecto. Bueno, y aquí vamos a tener dentro del catálogo que nos dice el 651.3, cuáles van a ser las medidas que se van a dictar en esta suspensión. La lámina es esta. Primero, la persona procesada tendrá que determinar el lugar en el cual va a residir. Y recordemos que esto depende de un informe de la oficina técnica, entonces aquí ya tendrá que ir la persona procesada identificando qué domicilio va a estar. Por ejemplo, se me ocurre que el evento violento haya sido que organizó el procedimiento en Durán y que después la persona procesada diga que ya se va a radicar en Quito. Perfecto. ¿Qué más? Esta de aquí es similar a lo que es una medida de protección. Recordemos lo que tenemos en el 558. Y otro de las medidas que se van a dictar es que esta persona procesada se debe abstener de frecuentar determinados lugares o personas. Claro está, para, tal vez considero que el legislador lo que estableció es que no vaya a darse esta fricción entre víctima y persona procesada, entonces de una vez se va a establecer que esta persona procesada no concurra a ciertos lugares. Como les mencioné,
al inicio, cuando les decía los requisitos de la persona procesada, esta deberá someterse a tratamiento médico, psicológico o de rehabilitación para evitar consumo de drogas y psicotrópicos, estupefacientes o bebidas alcohólicas, algo que es realmente muy idóneo y que acertó mucho el legislador, es en la educación sexual. Perfecto, esto veremos que le va a ser muy útil a la persona procesada porque dentro del procedimiento, si estamos sometidos en este tipo de juicios, es que ha existido una conducta violenta y esto va a responder a prevención. Tanto es así que en la propia norma se lo ha establecido, una prevención de recaídas. Otro de los requisitos, como les mencioné, esto debe cumplirlo la persona procesada, si no, no hay suspensión, es cumplir con las medidas de reparación integral a la víctima que debe imponer el juez o la jueza. Debe fijar el domicilio e informar a la fiscalía en cualquier momento sobre su posible modificación. ¿Qué más? Va a tener que presentarse periódicamente ante la o el fiscal u otra autoridad que el juzgador o la juzgadora determine, y estas van a tener que acreditar el cumplimiento de estas condiciones impuestas. Lógico está, como estamos hablando de una suspensión, una salida realmente a este procedimiento, se le va a exigir que no deba tener una instrucción fiscal por nuevo delito. Aquí también hay que hacer la reflexión de que la norma no establece si es un delito de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar o un delito en general. La norma simplemente se estableció que no debe tener una instrucción fiscal por un nuevo delito. Así que a tener en cuenta para el asesoramiento que va a tener esta persona procesada. Bueno, y aquí vamos a tener un tema que conversando con mis compañeras en la unidad judicial nos dimos cuenta. La norma no nos dice cuánto tiempo la persona procesada debe cumplir estas medidas. Lo único que va a establecer es que dentro de la misma audiencia de suspensión se va a resolver el cumplimiento de estas condiciones de la suspensión. Por lo tanto, vamos a tener que revisar que este periodo en el cual se va a cumplir con estas medidas es netamente discrecional. Yo considero que esto va a tener que ser en base a lo que determine primero los informes de la oficina técnica. Recuerden que son estos y estas compañeras quienes nos van a determinar cuál es la situación psicosocial de la persona procesada. Adicional, también esto va a estar muy anclado del tratamiento y la evolución que tenga esta persona procesada en lo que es por las dependencias del Ministerio de Salud Pública. Entonces, la norma simplemente nos dice que una vez transcurrido el tiempo impuesto para la suspensión, la o el juzgador convoca a una audiencia nuevamente. Y en esa audiencia tendrá que constatar el cumplimiento de las condiciones. Aquí es algo que beneficia mucho a la persona procesada. Esto lo beneficia mucho y lo va a beneficiar de verdad. ¿Por qué? Porque si cumple con todas las condiciones que el legislador le puso en la ley y que ya el juzgador o la jugadora va a ejecutar, se extingue el ejercicio de la acción penal. Entonces, lo adecuado sería es que dentro del asesoramiento que se le brinde a la persona procesada, es que cumpla con este tratamiento. Así, realmente incluso tenemos estos criterios de justicia rehabilitadora y le va a beneficiar porque se le extingue la acción penal. ¿Ok? Aquí les voy a dar dos ideas que las he puesto en azul, porque realmente le va a llamar la atención a todas las personas. Cuando hemos visto una naranja azul, pero es que esta es la alerta. Si la persona procesada incumple las condiciones, la suspensión se revoca. Así lo pone la norma. Tiene que cumplir las condiciones. Si no las cumple, la suspensión se revoca. Tratamiento, reparación integral,
residir en un lugar determinado, presentarse ante la autoridad y si se llega a cambiar de domicilio, informar a la autoridad. ¿Ok? Si la persona procesada incumple con los plazos, la suspensión se revoca. Esto es importante. Tiene que cumplirse este tratamiento dentro del periodo que el jugador o la jugadora en la resolución determine. Recuerden esto, siempre va a estar esta decisión basada en lo que establece la oficina técnica, ¿ok? Ahora vamos a ver qué sucede si esta persona procesada incumple las condiciones o los plazos. Bueno, la norma también ya lo pudo prever y se va a determinar una revocatoria de la suspensión. Esta revocatoria de la suspensión, recuerden que la juez o la jueza actúa en base al principio dispositivo, entonces va a tener que ponerse en conocimiento por parte de la fiscalía o de la víctima. Entonces es importante que la persona que brinde el patrocinio a la víctima sepa que en cualquier momento la víctima puede regresar y le va a solicitar: abogado, abogada, ayúdenme, esta persona incumplió con la suspensión, por lo tanto realizamos la petición. Bueno, ¿qué va a pasar con esta petición que realice la fiscalía o la víctima? Nuevamente nos vamos a encontrar en una audiencia en la que se va a declarar la revocatoria de la suspensión condicional del procedimiento. Aquí nuevamente nos vemos en una audiencia y el juez o la jueza tendrá que revocar. Y una vez que se revoca este procedimiento, miren que se los voy a subrayar, no podrá volver a concederse. Si se revocó, la persona procesada ya no podrá nuevamente someterse a este beneficio. Ahora, hay algo que me llama mucho la atención, pero el legislador o la legisladora lo ha dejado establecido en la ley, es que al momento en que se dicta esta revocatoria de la suspensión del procedimiento, se continúa con la sustanciación del procedimiento unificado, especial y expedito, y se acumulan los hechos nuevos. ¿Ok? Se van a acumular estos hechos nuevos y se van a tomar en cuenta las pruebas practicadas y las que se vayan a solicitar. Entonces, hay que tener en cuenta que, como les decía al inicio, este tipo de procedimiento responde a estos compromisos, a estas obligaciones que el sistema interamericano de derechos humanos le impone a los estados y que lo debemos revisar en base a los principios de centralidad de la víctima y de no revictimización. Pero esto no puede ser bajo ningún concepto entendido como una conciliación que va a existir entre la víctima y esta persona procesada. Esto no es un acuerdo. Realmente esto es una suspensión del procedimiento. Lo que estamos haciendo es no todo llevarlo con sanciones y encarcelar a las personas, sino establecer una rehabilitación a aquellas que se ha establecido que han cometido con algún injusto penal. Y en este caso es importante siempre hacerle conocer a la víctima cuáles son sus derechos, cuáles son sus garantías y más que nada que conozca cuáles son las consecuencias de este tipo de procedimientos. Lo importante aquí es que no podemos obligar a la víctima a que continúe con el proceso penal. Ya ese derecho se lo otorgó cuando en el COIP, en el artículo 11, tenemos el derecho de la víctima. Esta, si quiere, continúa en el juicio o si no, lo abandona. No hay problema. En la actualidad se le ha dado un beneficio adicional, se le ha dado un derecho más, que es ser escuchada
para esta suspensión. De repente me atrevo a pensar que esta suspensión es un mecanismo para no seguir sometiendo a la víctima a esto tan difícil que es un proceso penal, y se le resume su actividad en una rehabilitación de la persona procesada, y como les mencionaba, este principio de debida diligencia de una reparación a la misma. Pero en caso de que estos hechos pudieran volver a afectar sus derechos, el legislador y la legisladora le dejó la oportunidad o la posibilidad mejor de que pueda continuar el juicio sin perjuicio de que pueda denunciar. Con esto, resumido, creo, de manera un poco didáctica y más que nada técnica, lo que es el procedimiento unificado, especial y expedito para el juzgamiento y sanción de los delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, que lo encontramos en el Código Orgánico Integral Penal desde el artículo 651.1 hasta esta revocatoria que hemos analizado en este momento dentro del artículo 651.4. Una vez más, quiero agradecer la oportunidad que la Defensoría Pública me brinda para poder esta noche conversar con cada una de las personas que han tenido la gentileza de conectarse, y siempre dejando la reflexión, porque estos procesos son importantes en tener conocimiento formal, como nos decía nuestra señora coordinadora en lo que es el litoral, pero mucho más allá tendríamos que reconocer que si las estadísticas dicen que 6 de cada 10 mujeres en su historia de vida ha sufrido violencia, no podemos mentirnos que dentro de nuestro entorno alguien la sufrió o la sufrí yo. Por eso, en esta noche, decirles que no he sufrido violencia es mentira. Es mentira. Caminar en la calle bajo comentarios desagradables es humillante. Eso es violencia. En esta noche puedo compartir con ustedes es porque he reaccionado y comprendo que desde lo que comprende la función judicial, estos hierros deben detenerse. La línea entre las garantías del debido proceso y el combate a la impunidad de la violencia machista es muy delgada, pero actuando con sensibilidad, con inmediatez, con confidencialidad, como en elementos de un patrocinio técnico, podemos ir haciendo un dique a que estas conductas permanezcan. Que este tipo de espacios permita difundir este mensaje, que esto vaya más allá de una formación jurídica y que se comprenda de una vez que los derechos de las mujeres son derechos humanos, que es su dignidad la que se protege en la legislación y que el Estado debe dar una respuesta en base a la debida diligencia. Esta la podemos aplicar en base a nuestra formación formal, que el día de hoy nos ha convocado en este conversatorio, y que también sea nuestra diligencia al actuar, comprendiendo, como ya les decía, en esta sensibilidad, en esta inmediatez, la urgencia de atender estos casos. Es menester reconocer que contamos con talento humano predispuesto a este tipo de servicios. Los casos se siguen presentando y el sistema está respondiendo. Pero si en esta noche nos reunimos, que nuestra tarea sea más allá de comprender la norma y que esto realmente se asuma como un compromiso en el cual por fin podamos combatir esta violencia contra las mujeres. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Eugenia. Ahora pasamos a la ronda de preguntas. ¿Cómo acredito los requisitos por parte del procesado dentro de la audiencia?
si las causas de violencia son privadas o debo llevar certificaciones solicitadas anteriormente, pero que capaz me las niegan por ser privadas. Perfecto. Muy buena pregunta, muchísimas gracias. Claro que sí. Yo considero que tienen una herramienta que es muy útil, que es imprimir las causas en el Sadget, y ahí le va a aparecer que por lo menos en otros delitos no tiene una causa pendiente. Y en los casos de violencia, como es la persona procesada la que lo está requiriendo, tiene este derecho de petición que se lo realiza, ojo, a cualquier autoridad en pedir su certificación. Entonces tendrá que acreditarse con estas certificaciones que en su momento las realizaban en los tribunales penales, ahora también, y también en los juzgados para otro tipo de infracciones, y se las incorpora para este procedimiento en especial. Yo considero que base a esos dos insumos puede acreditarse. Primero, descargamos lo que dice la página del Sadget, y en segundo lugar, las certificaciones por parte de los actuarios y de las actuarias de los despachos. Gracias. Siguiente pregunta. La juez establecerá la reparación inmaterial y material. ¿La víctima podrá exigir alguna de ellas? La víctima, lógico está, en su derecho de reparación integral está la de exigir que se cumpla con esa reparación integral. Y también es adecuada esta pregunta porque esto responde a uno de los requisitos que la persona procesada debe cumplir. Esta persona procesada tiene que aceptar la reparación integral a la víctima, si no, no hay suspensión. Entonces será obligación del abogado juzgador, en base al evento, en base a las exigencias de la víctima en relación a la vulneración de sus derechos, establecer esta reparación. Gracias. Siguiente pregunta. La norma dice que la Fiscalía autoriza, no solamente comunica el pedido de la víctima. En tal escenario, el progreso de la suspensión depende de la decisión de la Fiscalía. ¿Tiene la víctima un mecanismo de impugnación de esta negativa de la autorización de la Fiscalía? La norma no lo establece. La norma lo que nos va a decir es que la víctima le solicita a la Fiscalía. Y es claro el primer inciso del 651.3, en el cual se dispone que deberá contar con la autorización de la Fiscalía. Entonces, recordemos que el fiscal o la fiscal es el titular de la acción penal, es este representante el cual tiene en base a sus elementos de convicción las herramientas que le permiten formular o no su pretensión punitiva. Entonces, considero que será esta fiscal o este fiscal quien, a su vez, en un auto motivado, deberá informar al juez sobre la petición de la víctima o tendrá que atender esta petición de la víctima, si porque es que se la niega, y tendrá que hacerlo en base a estos criterios de motivación, tendrá que adecuar su razonamiento, identificar cuál es la norma y para que el proceso continúe. Gracias. Siguiente pregunta. Si la víctima solicita la aplicación del procedimiento antes de que se instale la preparatoria, ¿Fiscalía debe solicitar en audiencia o se debe pedir diferimiento o suspensión de la diligencia para hacerlo por escrito o permitir la evaluación del equipo técnico con tiempo? Ok, entiendo. Digamos que solicitó ya la Fiscalía, que es lo que voy un poquito para hacerlo ya en la práctica la pregunta, muchísimas gracias, que la Fiscalía ya solicitó que se cierre la instrucción fiscal y que se convoque a la audiencia. Llegan a la audiencia los sujetos procesales y en ese momento la víctima solicita que se suspenda el procedimiento. Bueno, la norma es clara, que dice que es hasta la etapa de evaluación
y preparatoria de juicio, por lo tanto, se deberá atender esta petición. Recordemos que hasta ese momento la Fiscalía no ha expuesto su fundamentación fiscal, así que podrá tranquilamente atender esta petición de la víctima y lógico está, es ahí donde tendrá que abrirse este plazo para que se disponga esta intervención de la oficina técnica y que luego en una audiencia se pueda resolver. Siguiente pregunta. La norma no dispone que el informe psicosocial contenga claramente establecidos los factores de riesgo. Los indicadores de riesgo, tanto de la víctima como del agresor, los factores de protección y el nivel de ciclo de violencia en el cual se encuentra la víctima, para que con estos informes el juez pueda establecer más claramente el tiempo de la suspensión. ¿Dónde está para poder leer? Marcos Isa hace la pregunta. Genial, porque de la lectura corrida me ganó ahí. Pero bueno, yo entiendo que es este informe técnico el que va a determinar, ojo, la norma para mi gusto es limitada. Esto es mi apreciación técnico-jurídica. La norma es limitada porque se va a basar en evaluar el riesgo de la víctima y sus dependientes. Muy bien, la persona que realiza la pregunta, porque nos habla sobre los ciclos de violencia. Pero esto también es importante establecer que es la valoración del nivel de riesgo abarca todo. La valoración del nivel de riesgo es un procedimiento técnico. Tendrá que la persona de la oficina técnica establecer los reactivos necesarios por ahí, en lo que respecta a entorno social. Tendrá que hacer la investigación exhaustiva para establecer ¿qué es esta motivación de la víctima a suspender el procedimiento? Puede darse el caso que lo que va a ser frecuente es el ciclo de violencia, como bien lo mencionan en la interrogante. Sin embargo, este ciclo de violencia que es característico para este tipo de víctimas no puede tampoco estar sometido a lo que es una amenaza o intimidación que puede sufrir la víctima. Entonces, yo considero que dentro de esta investigación técnica que tendrá que hacer la oficina técnica, todos estos indicadores tendrán que estar plasmados en el informe. Gracias, Doc. Vamos a poner 2 preguntitas más y culminamos, ¿sí? Claro que sí. Si la víctima no está de acuerdo con la suspensión, con una incapacidad de 4 días, ¿no es perjudicial para la víctima haber eliminado el procedimiento directo? Pero es que hay 2 cosas aquí que se están preguntando. Pero sí, yo creo que no permitir el procedimiento directo en este tipo de infracciones lo que hizo es que extendió lo que es el juicio. En el procedimiento directo se calificaba la flagrancia, en 20 días ya teníamos una audiencia de juzgamiento y teníamos una respuesta. Lógico está, esa es mi apreciación técnico-jurídica. Sin embargo, la norma nos establece este procedimiento unificado, especial y expedito, en el cual no es que se va a dejar en impunidad, no es que se va a violar el debido proceso, sino que se le va a dar la relevancia de ser un procedimiento aparte. Que se soporta mucho en las reglas del procedimiento ordinario, es verdad. Sin embargo, en el caso que la víctima, en este tipo de infracciones, violencia física, 152, inciso primero, numeral primero, perdón, decida suspenderlo, bueno, tiene este derecho porque así lo establece el 651.3 con esta suspensión de la sustanciación del proceso. O sea, hay los 2 mecanismos. No es que vamos a permitir la impunidad. Realmente lo que se va a otorgar con la suspensión, y soy muy enfática en eso, esto no es conciliación, esto no es perdón, esto es justicia rehabilitadora. Esto es para rehabilitar a quien cumple con el injusto penal.
Esto no es porque la víctima simplemente dice, ah, ya, está bien, hoy me agrediste, te perdono. No, miren que no es así, tanto de que se blinda el procedimiento de que tiene que asegurarse la reparación integral. Gracias, Doc. Y última pregunta. ¿Cuál es su criterio sobre la aplicación del individuo pro víctima en el Ecuador? ¿Acaso una sociedad que deja impune el ejercicio de la víctima o de los violentos está perdiendo sus valores? Qué buena pregunta, muchísimas gracias. A ver, el indubio pro víctima es un principio, lo determina así la Corte Interamericana en algunos fallos, que va a establecer que lo que le favorezca a la víctima. Entonces, si estamos aquí fortaleciendo medios de prueba tan importantes como es el caso del testimonio, estas infracciones que se presentan en la intimidad, en la clandestinidad, es la víctima la que con su testimonio en armonía con las demás pruebas puede llegar a una sentencia condenatoria, no creo que el principio indubio pro víctima esté permitiendo la impunidad. La sociedad no es que está perdiendo los valores. Ojo, la sociedad responde a una estructura machista en la cual se estableció a la mujer una subordinación. Es por eso la tarea, y como les decía hace unos minutos, de cada una de las personas de ir y propagar este mensaje. La violencia machista debe ser erradicada. Debe ser erradicada. Es la única manera de alcanzar a vivir en una sociedad en igualdad, en libertad, en no discriminación. Muchas gracias, Eugenia, por su intervención. A continuación, indicaciones generales por la licenciada Génesis Pinos, integrante del equipo de coordinación de la Fundación Hacienda Ecuador. Fernanda, por favor, si me pueden ayudar habilitando a Génesis para que pueda compartir pantalla y pueda abrir el micrófono, por favor. Claro que sí, ya le reviso. No la encuentro en línea. ¿Se encuentra como fundación? Sí, Ya, ya este la momento encontré. ya se pasó. Sí, ya está. Ya. Gracias. Ya. Buenas noches con todos los presentes. En este momento voy a compartir pantalla para realizar las indicaciones generales de cómo se llevará a cabo el uso de la plataforma Moodle. Bueno, compañeros, como pueden observar, a ustedes se les entregará en su correo electrónico una credencial y una contraseña. Les pedimos revisar de manera cuidadosa su bandeja de entrada, así como su bandeja de spam, donde se les notificará cuál es su usuario y cuál es su contraseña. En el caso de que ustedes hayan sido ya parte de nuestras anteriores escuelas, deben ingresar con las mismas credenciales. En caso de que no recuerden la contraseña, deben dirigirse a la opción recuperar contraseña y ahí se les volverá a habilitar. Les pedimos tener mucho cuidado al momento de tipear el usuario, ya que un espacio de más podría generar que no se les abra la plataforma. Aquí podemos ver los cursos que tenemos. A ustedes les aparecerá el curso que le corresponde. El material se les habilitará con un tiempo de 7 días para que puedan realizar tanto las actividades como la evaluación. La evaluación tiene 2 intentos en los que ustedes podrán
aprobarla con una puntuación de mínimo de 7/10. Les pedimos, por favor, tener mucho cuidado con las actividades que deban realizar. Dentro del material que se les ha facilitado está también el manual de uso de la plataforma Moodle. A su correo se les enviará también este manual para que ustedes puedan realizar el uso de la plataforma de la mejor manera. Eso sería todo, compañeros, en lo que es el uso de la plataforma. Gracias, Génesis. Agradecemos a las autoridades, coordinadores, facilitadores y asistentes por su participación en la capacitación. La suspensión de la sustanciación del proceso, artículo 651.3, Código Orgánico Integral Penal. Buenas noches y muchas gracias. Antes de que se retiren, por favor, les ruego nos ayuden con abriendo las cámaras para poder tomar una foto para subir a nuestras redes sociales. Muchísimas gracias por acompañarnos. Les pedimos mantener un momento abiertas las cámaras y sonreír ya que estamos con 10 salas en este momento. Gracias. Vamos con la segunda sala, por favor, abrir las cámaras. Gracias. Tercera sala. Cuarta sala, les pedimos, chicos, un ratito sonreír y abrir las cámaras, por favor. Gracias. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Como lo dijo Fernanda, un gusto haber compartido nuevamente con ustedes. Por favor, ya como lo dijo Génesis, les vamos a hacer llegar las credenciales de la plataforma Moodle a sus correos electrónicos y nos pondremos en contacto para que puedan acceder con facilidad. Muchísimas gracias nuevamente, Eugenia. Hasta la próxima.